Buen día, Inés. Hola, Iván. Inés, le solicito a todos los expositores si podemos esperar 10 minutitos para que dar oportunidad que más participantes puedan ingresar y si quieres a las 10:10 pues iniciamos el tema. ¿Tú qué opinas? Claro, Iván, perfecto. Esperamos 10 minutos. También Federico El Sitio, que también está, o sea, que participó con Rodrigo y conmigo, se va a subir un poco tarde, entonces nada más para que lo tengamos en cuenta. Perfecto, me parece muy bien. Pues entonces esperamos un momentito y aquí estoy al pendiente. Gracias, Iván.
Hola, Iván, vamos empezando, ¿te parece? Adelante, gracias a ustedes y les doy la bienvenida. Hola a todos, somos Inés Cándano y Rodrigo Durán y Federico Santa Cruz de Rich Müller y les vamos a dar una presentación de constitución de organizaciones sin fines de lucro. A ver, voy a... Hola, ¿cómo están todos? Como bien dijo Inés, formamos parte del equipo legal de Rich Müller, un despacho que principalmente se dedica a temas mercantiles y comerciales, principalmente temas de financiamiento bancario, fusiones y adquisiciones. En esta ocasión vamos a hablar de un tema un poco distinto a lo que generalmente vemos en el despacho, en el sentido de que estamos abordando el tema de organizaciones sin fines de lucro. Ahorita Inés nos va a ir llevando un poco por todo el tema que se refiere a cuestiones regulatorias, tanto para constituir como para organizar, y finalmente algunas causales de extinción, disolución o liquidación de este tipo de organizaciones. La idea es un poco que les platiquemos cómo vamos a, o el tipo de sociedades o asociaciones o instituciones que comúnmente se utilizan para llevar a cabo finalidades de asistencia sin fines de lucro, de beneficencia, y digamos que tengan ustedes una idea de cómo en la práctica funcionan esas organizaciones, qué es lo que se debe de hacer para constituirlas y más o menos cómo es su organización en el día a día, ¿no? Porque pues muchas veces nos hablan de organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Pero pues no tenemos ni idea de cómo es y si es una persona moral propiamente constituida, si es simplemente una persona que se ostenta como una organización o un grupo de personas que informalmente se hayan constituido como una asociación o una sociedad. Entonces, estos son temas que comúnmente vemos cuando se aborda el tema de organizaciones sin fines de lucro, y esperemos que con esta plática pues podamos un poco poder abordar de una manera comprensible para todos. Pues entendemos que no son abogados en general, eso entiendo, Iván. Por ahí habrá alguien que tenga algún acercamiento con alguna organización, con alguna institución sin fin de lucro, que la idea es que al final de cada capítulo que hablemos de cada organización y cada sociedad, podamos ir viendo las dudas que les vayan surgiendo. Si estás de acuerdo, Inés, yo creo que un poco la mecánica puede ser que hablemos de cada capítulo de corrido, que al final de cada capítulo podamos concentrar dudas que los asistentes a esta conferencia tengan, y que así nos vayamos siguiendo a los siguientes capítulos, dejando espacio también al final de toda la presentación para poder resolver dudas generales, ya sea de pues probablemente vayan, como vamos a ir hablando de distintos tipos de sociedades, pues probablemente lo que no se les ocurrió en la primera, se les ocurra en la segunda en relación con la primera, o algo similar, ¿no? Entonces, la idea también es enriquecer esta plática con lo que ustedes tengan que decirnos, con las dudas que surjan, sobre todo pues porque pues habrá algunos de ustedes que tengan dudas más prácticas que teóricas, y muchas veces lo que dice la ley pues se queda corto con lo que pasa en la realidad, ¿no? Entonces esa es un poco la idea. Pues adelante, Inés, si quieres. Perdón, me presenté, Rodrigo Durán, no sé si Iván les pasó la semblanza de cada uno de nosotros. Yo soy abogado egresado por la Universidad por el ITAM. Tengo una maestría en Derecho por la Universidad de Columbia y un posgrado también del ITAM en Finanzas Corporativas. Llevo 3 años en Rich Müller y pues es un placer estar aquí con ustedes y platicarles un poco de este tema, ¿no? Inés, te dejo el piso, así que adelante.
Bueno, yo soy Inés, no sé si también les pasaron nuestra información. Yo soy egresada de la Universidad Iberoamericana y llevo 2 años trabajando en Rich. Bueno, pues entonces vamos a empezar. Bueno, nada más para empezar y nada más para recordarles que esta presentación que les vamos a dar no es considerada como asesoría legal como tal, sino más bien tiene que ser considerada de carácter informativo. Entonces, si después de esto, vamos a tratar de resolver sus dudas y todo, pero en el momento en el que necesiten más allá y realmente constituir una de estas organizaciones, si necesitan, si van a necesitar un abogado para solicitar la asesoría legal correspondiente. Bueno, entonces vamos a empezar. Nada más como introducción, queremos explicarles un poco el concepto de persona. En el derecho existen 2 tipos de personas. Están reguladas las personas físicas y las personas morales. Las personas es todo ser o ente sujeto de derechos y obligaciones. En ese sentido, la personalidad jurídica es la aptitud o capacidad para ser sujeto de estos mismos derechos y obligaciones. Entonces, las personas morales son entes distintos a los seres humanos que persiguen fines determinados y a los cuales el ordenamiento jurídico les otorga la posibilidad de ser sujetos a derechos y obligaciones. El Código Civil regula distintos tipos de personas morales y entre ellos están las sociedades civiles o mercantiles y las asociaciones distintas de las enumeradas de fines políticos, científicos, artísticos y etcétera. Entonces, solo les pusimos estas porque son en las que nos vamos a centrar en esta presentación. Y también es muy importante mencionar que las personas morales se regirán por las leyes correspondientes, que ya les iremos explicando cada una a cuál es la ley que le toca, y por su escritura constitutiva, que son sus estatutos. Entonces, un poco la diferencia entre una persona moral mercantil y civil es que las personas morales mercantiles tienen un fin lucrativo y una especulación comercial, sobre todo haciendo énfasis en lo de especulación comercial, son actos de comercio, y están regidas por diferentes leyes, les son aplicables la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Mercado de Valores, el Código Civil Federal y el Código de Comercio, entre otras leyes aplicables. Y el civil, no todas las personas civiles tienen fines lucrativos, que sobre todo es de lo que vamos a platicar hoy, y entre esto hay que distinguir en 2 tipos, que son las que sí tienen fines de lucro y las que no tienen fines de lucro. Es muy relevante, la diferencia fundamental es que las civiles no tienen especulaciones comerciales, no hay actos de comercio. Y la legislación aplicable es local. En el caso de la Ciudad de México, el Código Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Bueno, entonces ya voy a entrar a la primera, asociación civil. La asociación civil está regulada en el Código Civil del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y para constituir, lo que es una asociación civil es que es un contrato igual por virtud del cual varias personas físicas convienen a juntarse de manera que no sea enteramente transitoria para realizar un fin común que no esté prohibido por la ley y que no tenga carácter preponderantemente económico. Entonces, los elementos más importantes es que no sea transitoria, no sea una reunión transitoria, que tengan un fin común, que sea lícito y que no tenga carácter preponderantemente económico. Los requisitos para la misma son que el contrato de sociedad debe constar por escrito y las asociaciones civiles se rigen conforme a sus estatutos.
los cuales deben estar inscritos en el registro público para surtir efectos contra terceros. Bueno, la organización un poco de estas asociaciones en general hay tres, que son sus órganos son la Asamblea General, Administración y Vigilancia. Entonces, el órgano supremo de la asociación civil es la Asamblea General. Únicamente puede tratar los temas establecidos en el orden del día, lo cual quiere decir que cuando se hace una asamblea se enlistan los puntos que se van a tocar en esa asamblea y sobre eso versa toda la asamblea. También es muy importante que en los estatutos deben preverse estos órganos de administración y vigilancia. Ahí es donde se deben de establecer quiénes van a ser y cómo va a funcionar. Bueno, en la Asamblea General se reúne en la época fijada en los estatutos o cuando sea convocada y se resuelve sobre distintos asuntos como la admisión y la exclusión de los socios, la disolución anticipada o prórroga de la asociación, nombramiento de director o de directores que han sido nombrados en la Constitución, revocación de nombramientos o demás asuntos que se pueden prever también en los estatutos. Las asociaciones civiles, a diferencia de las sociedades mercantiles, no tienen la obligación de protocolizar las actas, las actas de asamblea. Pero en la práctica es recomendable que las actas sí sean protocolizadas, no obstante que no es una obligación legal, o sea, no está previsto en ninguna legislación que se tienen que protocolizar, pero es recomendable que sí se protocolicen. Y bueno, la administración y la vigilancia deberá preverse en los estatutos sociales. Volviendo un poco a la Asamblea General, esto es lo que se prevé y aunque no se prevé que tengan que hablar de estados financieros y así, porque no está regulado en el Código Civil, también en la práctica, que es un poco lo que les voy a platicar después, sí se utiliza un poco la Ley General de Sociedades Mercantiles y sí establece que en las asambleas generales es mejor, o sea, una vez al año hay que revisar los estados financieros, como un poco ver el balance y el estado financiero de la asociación, como para tenerlo en cuenta. O sea, aunque no es una obligación porque no está regulado en ese código, es una recomendación y se hace en la práctica. Bueno, para la administración y vigilancia, igual estos órganos se deben prever en los estatutos sociales y la administración de la asociación civil estará a cargo de uno o varios directores, los cuales van a tener facultades que se conceden en los estatutos y en la Asamblea General. En la práctica, las asociaciones civiles se basan en disposiciones previstas en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que es lo que les estaba explicando, y para la elaboración también de sus estatutos, pero pues estas mismas disposiciones no son obligatorias para las asociaciones civiles, es más bien lo que vemos día a día. También es posible pactar en los estatutos la forma de organización de los libros corporativos, que tiene que llevar la administración de la asociación. No existe disposición expresa, vuelvo a lo mismo, de cómo deben llevarse estos libros, y en la práctica se utiliza como base otra vez la Ley General de Sociedades Mercantiles, que en dicha ley se establece cómo esas sociedades mercantiles deben llevar estos libros y nosotros en la práctica también así es como lo llevamos las asociaciones civiles. Hay diferentes libros, o sea, solo por mencionarlos, en general son de variaciones de capital, de registro de accionistas o de socios, de las asambleas y de las acciones o partes sociales. Que en estos libros se lleva un registro entero de las sociedades o en este caso de las asociaciones, solo para llevar como un registro de cómo funciona, o sea,
cómo está regulada la asociación o la sociedad y como para llevar todo más ordenado y tener registro de todo lo que, o sea, de llevarlo bien y legalmente. De la admisión y la exclusión de los asociados, la calidad de asociado es intransferible. Cada asociado tiene un voto y la asociación puede admitir y excluir asociados por mayoría de votos. Los miembros de la asociación tendrán derecho sí de separarse, pero tienen que dar un aviso previo de 2 meses de anticipación. Y los asociados solo podrán ser excluidos de la sociedad por causas que señalen los estatutos. Entonces, en los estatutos se tienen que prever distintos supuestos en los cuales se podría excluir a un asociado. Igual, cualquier otra disposición debe ser pactada en los estatutos. Entonces, los estatutos son la ley divina de cada asociación. Y luego, para la extinción y la liquidación, igual, las causas previstas en los estatutos, por consentimiento de la Asamblea General, si todos en la Asamblea General llegan a un acuerdo de que se va a extinguir y liquidar la asociación, por haber concluido el término fijado con la duración o por haber conseguido totalmente el objeto de la fundación, porque en teoría las asociaciones tienen, como se juntan con un objeto en común, tienen que llegar a ese objeto. Entonces, si se cumple el objeto, se puede extinguir la asociación. Por haber vuelto incapaces, o sea, si ya no logran cumplir con el fin para el que fundaron esta asociación, o por resolución dictada por una autoridad competente. Y en este caso, la Asamblea solo podrá atribuir a los asociados la parte del activo social que equivalga a sus aportaciones. Entonces, veo que hay una pregunta. No sé si Miriam entró más tarde, pero justo habíamos dicho que las preguntas son al final de cada capítulo y este es el final de uno de los capítulos. Protocolizar un acta significa que ante notario, o sea, tienes el acta de asamblea, o sea, hacen la asamblea y se lleva ante notario. Quiere decir que el notario da fe de que, o sea, consta ante notario que la asamblea sí se realizó y cómo se realizó. Correcto, Inés. Efectivamente, la idea es que las preguntas las podamos ver a final de cada capítulo. Y justo este es el momento antes de pasar a la sociedad civil. Digamos, un poco recapitulando lo que dijo Inés, las sociedades civiles, las asociaciones civiles, perdón, lo importante es que se juntan personas para la consecución de un fin común sin tener ese fin una preponderancia económica, es decir, sin querer obtener lucro de eso mismo, ¿no? Digamos, en general, y lo vamos a ver más adelante también con las asociaciones civiles y con las instituciones de asistencia privada, la vida de estas personas morales las rige en primer lugar la ley, en este caso el Código Civil. En segundo lugar, su escritura constitutiva, que es el documento en el cual se hace constar este contrato, porque al final del día lo que es una asociación y una sociedad es un contrato. Es un contrato por virtud del cual estas personas, ya sea para una o para otra, acuerdan la persecución de este fin común y acuerdan cualquier particularidad que quieran que se regule en esta asociación o sociedad, dependiendo del caso. Y finalmente los estatutos. Entonces, quedarnos con esta idea, ¿no? De que la vida de tu asociación la va a regir estas tres fuentes: la ley, tu escritura constitutiva y tus estatutos. Los estatutos generalmente,
más bien siempre los vas a encontrar en tu escritura constitutiva. Esta escritura constitutiva lo que se usa es, tú vas con el notario, redactas tus estatutos y el notario, volviendo a la pregunta de Miriam, el notario protocoliza estos estatutos y la protocolización, como bien lo dijo Inés, se refiere a dar fe pública de un acto. En este caso, este acto que se consolida en esta escritura pública es el contrato de asociación. Entonces, solo, perdón, te interrumpo un segundito, Rodrigo. Sí. Nada más, o sea, la protocolización para lo que sirve es para dar fe y sirve como para dar fecha cierta del documento, claro. Y así se puede también inscribir en el registro. Correcto. Hacia allá iba con el tema de un poco los requisitos formales. Es una vez que vas con el notario y el notario te protocoliza tu contrato, el cual tiene también los estatutos, justamente uno de los requisitos formales es que tú lo tengas que inscribir en el registro público. Entonces, uno de los requisitos que el registro público te pide para inscribir documentos es que ese documento esté elevado a escritura pública o lo que viene siendo lo mismo, protocolizado ante un fedatario público. Y digamos, eso es lo que te permite inscribir ese documento en el registro público. Más allá de eso, digamos, las reglas un poco de lo que platicó Inés es lo que está en la ley. Están las asambleas, están los directores de las asociaciones que son los que llevan digamos, la administración. Y finalmente hay un órgano que no está tal cual señalado expresamente en la ley, pero se recoge esta figura precisamente porque se copian muchas cosas de las sociedades mercantiles, que es la figura del comisario o de un órgano de vigilancia. En una asociación y en una sociedad civil, estas personas, digamos, los socios o asociados, tienen el derecho de revisar las cuentas y digamos, toda la contabilidad y cómo está constituido el patrimonio y el haber social de estas personas morales. Y esa facultad les permite, digamos, lo que se hace en la práctica es que transfieren esa facultad de revisión a un órgano que se crea. Este órgano de vigilancia pues, puede ser un comisario, puede ser un auditor interno, como le quieran llamar, ¿no? Pero la idea es que sea este ente que revise y que funcione como contrapeso de la administración. Entonces, eso fue un poco la recapitulación. Siguiendo con las preguntas de Claudia, ¿qué libros sociales debe llevar la sociedad o asociación? Como bien dijo Inés, no hay un requisito particular. Las reglas de contabilidad, evidentemente, sí hay un requisito en las leyes fiscales correspondientes. Como verán a lo largo de la presentación, vamos a hablar de algunos o hacer mención de algunos temas fiscales que nuestros compañeros van a dar una conferencia mañana. Es parte del grupo de conferencias que se van a dar sobre este tipo de organizaciones sin fines de lucro. Y más allá de los temas contables, los libros que comúnmente se utilizan son los libros de registro de socios o asociados, que son los que te indican quiénes forman la asociación. Literalmente es un libro en donde tú vas asentando conforme van entrando y saliendo socios, quiénes son esos socios, un poco para llevar el control de quiénes son esas personas que integran, ¿no? También hay un libro de actas de asambleas para llevar el control de qué asambleas se han llevado, y en caso de la administración, si la administración se confiere a un órgano colegiado, se llevan las actas de sesiones también de ese órgano de administración, ¿no? Un poco para llevar el control. Luego, Miriam, dime, Inés. No, nada, que vi que habían preguntado que si una sociedad civil tiene libro de variación de capital. Y en el tema de sociedades civiles vamos a entrar, es el siguiente capítulo, entonces igual y mejor contestamos las de asociación civil y luego de sociedad civil, y también les vamos a explicar la diferencia entre las dos para que quede más claro. Porque sí, veo que hay dos preguntas de que si la sociedad civil tiene que llevar un libro de variación de capital, y que para abrir una organización de sociedad civil
si pueden ser también extranjeros o mexicanos, o sea, mexicanos y extranjeros. Eso lo podemos también ver en el siguiente. Sí, de acuerdo, pero digamos, un poco traspasando esa pregunta a asociaciones, sí pueden ser mexicanos o extranjeros las personas que integran esta asociación, en su caso también la sociedad civil. Puedes tener un libro de variación de capital. El tema con la asociación civil, a diferencia de la sociedad civil, que ahorita lo vamos a platicar, la asociación civil, como no percibe fines de lucro, no es relevante el capital social. De hecho, no te exige una aportación de capital social, ¿no? Tú podrías vivir sin siquiera mencionar ese capital social y simplemente con las actividades de los propios socios se mantiene esta asociación, ¿no? Entonces, si es que tú cuando constituiste tu asociación pusiste que X, fulanito y perenganito, que son los asociados, aportaron cada quien 100 pesos, pues puedes abrir tu libro de registro de socios y tu libro de valoraciones de capital, empezando diciendo que tienes 100 de capital, y si a lo largo de la vida vuelven a aportar, también puedes agregar esas aportaciones para el libro de variaciones de capital, ¿no? Generalmente este libro se incluye o su origen es una sociedad anónima de capital variable, en donde hace sentido tener este libro y que además te lo exige la ley, ¿no? Pero en este caso no es obligatorio. El registro de inscripciones ante el registro público de la... Sí, Claudia, este registro es ante el registro público de propiedad y comercio. El registro público como opera es que tiene distintos folios. Tiene el folio de personas morales, tiene el folio digamos, de inmuebles, que se le conoce como folio real, y tiene el folio de personas. En este folio último es donde se inscribe estas sociedades. Pero sí vas al mismo registro público de la propiedad y de comercio donde inscribes una sociedad mercantil ordinaria. ¿Querías decir algo? Y también otra pregunta que veo, lo de cuándo debe hacerse una asamblea y es obligatorio. Las asambleas sí son obligatorias. Me voy a regresar aquí, asambleas. En los estatutos se prevé cuándo es que deben hacerse las asambleas y puede decirse ahí o puede ser convocada por los asociados. O sea, no solo es cuando lo prevén los estatutos, pero sí se prevé en los estatutos también cierta fecha para que se junten para poder discutir los temas que se establecieron en los estatutos o de los que platicamos también. Y sí se tienen que hacer asambleas porque, o sea, lo único que no es obligatorio es protocolizarlas, lo que acabamos de platicar, que es recomendable que se haga, más no es obligatorio, pero sí se deben de hacer asambleas para revisar. No, y digamos un poco la idea, y al no tener más datos de cuándo hacerse esas asambleas, se recoge lo que dice la ley de sociedades mercantiles en cuanto a las sociedades anónimas, ¿no? Que te pide que esas asambleas por lo menos se hagan una vez al año dentro de los primeros 4 meses. Exacto. Para tocar ciertos temas. Y la idea detrás de esto es que tú cada año puedas revisar los temas comunes de cómo fue la dirección y cómo fueron, un poco recapitular cómo fue la operación de tu asociación, ¿no? Y aprobar las cuentas y aprobar los informes que te presente el órgano de administración de esa asociación. Entonces, va a ser obligatoria en la medida en que esté establecido el plazo en los estatutos. Generalmente sí se establece un plazo, y en la medida en que también los estatutos te digan en qué casos deba ser obligatoria, ¿no? Y luego veo otra pregunta que creo que se nos pasó, Rodrigo, que dice, para constituir legalmente una fundación, ¿debe existir capital? Es decir, ¿debemos tener una cuenta o algo así? Dime. Vas. Justo creo que efectivamente se nos pasó, justo creo que lo toqué más o menos en una de las respuestas. En el caso de la AC, no te pide un capital. Evidentemente, en la práctica,
pues vas a requerir recursos, ¿no? Y una buena manera de tener recursos es mediante la aportación inicial o la aportación consecutiva que hagan los asociados, ¿no? Estas aportaciones consecutivas en la práctica se les conoce como cuotas. Entonces, tengas o no la obligación de tener cuotas o incluso inicies o no con un capital social, pues vas a tener dinero, ¿no? Y en ese sentido, sí vas, o sea, pues en la práctica vas a requerir tener una cuenta bancaria, ¿no? Sobre todo si vas a tener el tema de beneficios fiscales por acogerte a algún programa de donataria autorizada o no, que ese es un tema fiscal y nuevamente les reiteramos que eso lo van a ver nuestros compañeros el día de mañana, pero pues vas a necesitar una cuenta, ¿no? Vas a necesitar una cuenta pues, para pagar tus impuestos, ¿no? Hoy en día difícilmente una persona moral sobrevivirá usando efectivo, ¿no? Entonces, no es la excepción. Claro, y solo para complementar, exacto, o sea, lo que quería decir es que o sea, le aportan dinero los asociados, el cual no regresa a ellos como utilidades, o sea, es para la asociación. Y las asociaciones en la práctica de donde sacan muchos fondos son justo de donaciones. Entonces es importante, la plática de mañana les van a platicar lo que es ser donatario autorizado, pero las asociaciones civiles les recomendamos, o sea, es de donde puedes sacar más fondos de donaciones de distintas personas. Claro, y esas donaciones, para que sean deducibles para quien las hace, pues requerirá hacerlas a una cuenta bancaria, no en efectivo. Entonces, un poco va ligado a la necesidad. Iván nos pregunta, habiendo un presidente ejecutivo y un secretario, ¿se considera que la forma de gobierno corporativo es la misma que la de un administrador único? Dependerá de tus estatutos, Iván. Si tú en tus estatutos prevés que el órgano de administración tenga un presidente y un secretario, y el secretario forma parte de ese órgano de administración, se entiende que es un órgano de administración de dos, ¿no? Pero si tú tienes un presidente único, por así decirlo, y solamente tienes a tu secretario como una figura auxiliar de la administración sin formar parte de ese órgano de administración, pues sí se entenderá que ese presidente ejecutivo será un administrador único, ¿no? Pero todo depende de cómo estén redactados tus estatutos para poder saber si estamos frente a una administración de una sola persona o si estamos frente a un órgano de administración de dos o más personas, ¿no? Eso siempre hay que remitirnos a los estatutos, que es lo que regula este tipo de situaciones. Perfecto. Si quieres seguimos, Inés. Y seguimos al siguiente. Con gusto, Iván. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a entrar a las sociedades civiles, que también están reguladas en el Código Civil de la Ciudad de México. La sociedad civil es también es un contrato. Es un contrato por virtud del cual una sociedad, o sea, socios se obligan mutuamente a combinar sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común de carácter preponderantemente económico, pero que no constituya una especulación comercial. Entonces, es igual la combinación de esfuerzos y no constituyen una especulación comercial, pero aquí sí en general hay un carácter preponderantemente económico. Y aquí sí los socios aportan su capital, o sea, las aportaciones, que les llamamos las aportaciones de los socios, pueden ser en dinero, en otros bienes o en industria. Y sí implica que es cualquier bien que están aportando, sí lo transmitan, o sea, a la sociedad, al dominio de la sociedad. Y lo que, o sea, en el sentido, o sea, también lo estamos mencionando aquí porque puede ser, digamos, sin fines de lucro. Sí, en los estatutos se prevé que las utilidades de la sociedad, en vez de repartirse entre los socios, que eso sería la regla general,
se destinen únicamente a la consecución del objeto social. Entonces, los socios en este caso aportarían distintos bienes y después, conforme vaya funcionando la sociedad y conforme vaya creciendo y regresando, en vez de regresarles las utilidades a los socios, ese dinero, ese capital se iría de regreso a la sociedad para seguir creciendo la sociedad para su fin. Voy a seguir al siguiente. Bueno, los requisitos para la sociedad civil son: el contrato debe constar por escrito, debe estar inscrito en el registro de sociedades civiles y debe contener los elementos del artículo 2693 del Código Civil de la Ciudad de México. Los nombres y apellidos de los otorgantes son capaces de obligarse. ¿Qué son capaces de obligarse? Estos son los requisitos: la razón social, el objeto de la sociedad y el importe de capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir. El contrato de sociedad se hará constar en escritura pública cuando la aportación de alguno de los socios requiera ser formalizada en escritura pública. Si no, no tiene que ser, no tiene que constar en escritura pública. Bueno, los órganos son es un poco lo mismo que con la sociedad civil, con la asociación civil, perdón, que es la Asamblea General, la Administración y Vigilancia. El órgano supremo de la SC en este caso es la Asamblea General de Socios y únicamente puede tratar los temas establecidos previamente en el orden del día. Eso igual que en la asociación civil. La Asamblea General, las facultades que no se hayan concedido a los administradores serán ejercidas por todos los socios, resolviéndose los asuntos por mayoría de votos. Aquí es importante mencionar que los socios lo que tienen es una parte social, pero hay partes sociales que pesan más que otras. Entonces, sus votos pesan más que otros. En ese sentido también, el contrato, los socios en las asambleas y de cómo pesan sus votos, hay momentos en los que sí se necesita, por ejemplo, para excluir a un socio o así se necesita unanimidad de votos. Hay algunos temas en los que se necesita unanimidad de votos y hay otros en los que se necesita que un tercio de las partes sociales, digamos, esté presente para poder votar. Y ahí es cuando se contrapone un poco este peso de las partes sociales. Bueno, la administración y vigilancia igual deberán estar previstas en los estatutos. La administración de la sociedad puede conferirse a uno o más socios y el socio administrador ejerce las facultades que sean necesarias para el giro y desarrollo del negocio o del objeto de la sociedad. Siendo varios los socios encargados indistintamente de la administración, sin declaración de que deberán proceder de acuerdo, podrá cada uno de ellos practicar separadamente los actos administrativos. O sea, no quiere decir que todos conjuntos tengan que practicarlos, sino que si hay varios socios administradores, podrán hacerlo, individualmente. Salvo en algunos casos que sí se tendrán que juntar. Luego, en la práctica, las sociedades civiles se basan en las disposiciones, esto igual que en la Ley General de Sociedades Mercantiles, para la elaboración de los estatutos, y sin embargo, un poco lo mismo que en las asociaciones civiles, estas disposiciones no son obligatorias, pero pues en la práctica son las que se utilizan, ¿no? Y lo mismo de los libros corporativos. Es posible pactar en los estatutos la forma de organización de los libros corporativos y que en su caso lleve la administración de la sociedad.
pero no existe disposición expresa de cómo deben llevarlos. De la admisión y exclusión de las aportaciones y pérdidas de socios, será nula la sociedad en que se estipule que los provechos pertenezcan exclusivamente a uno de los socios nada más, o que todas las pérdidas sean de uno u otros. O sea, los socios, sí, las utilidades que reciben, sí depende de cómo lo establezcan los estatutos y depende de cuánto pese una parte social que otra, se puede ir a uno más que a otro, pero se divide entre todos de forma proporcional, y las pérdidas también son para todos. No puede uno solo decir las pérdidas son para él o las ganancias son para él. Así no funciona. No puede obligarse a los socios a hacer una nueva aportación. O sea, en realidad la aportación es en el momento en el que se tiene que hacer la aportación, que es cuando se constituye o si entra un nuevo socio y tiene que hacer su aportación, pero no se le puede obligar a hacer otra después si la sociedad necesita de algo. Las obligaciones sociales estarán garantizadas por la responsabilidad ilimitada de los socios administradores. Entonces, el socio administrador sí responde con todo su patrimonio, digamos, por la sociedad. Y también se puede pactar, evidentemente estas cosas se pueden pactar, o sea, se puede pactar que otros socios también estén obligados igual o no, pero los socios en general estarán obligados solo con su aportación. Los socios no pueden ceder sus derechos sin el consentimiento previo y unánime de los demás coasociados, y sin él tampoco pueden admitirse otros nuevos socios. Para admitirse socios necesitan también unanimidad de votos, a menos que se pacte algo, distinto en los estatutos, de igual forma. Ningún socio puede ser grave prevista en los estatutos. Y la disolución y liquidación es: la sociedad se disuelve si se actualiza alguno de los supuestos establecidos en el artículo 27-21 del Código Civil de la Ciudad de México, que son por consentimiento unánime de los socios, por haberse cumplido el término prefijado en el contrato social, por la realización completa del fin, que también lo platicábamos en la asociación, que si llegan al fin que era el que se propusieron, pues se puede llegar a disolverse la sociedad, o por haberse vuelto imposible la consecución de ese mismo objeto. Por la muerte o incapacidad de uno de los socios que tengan responsabilidad ilimitada, a menos que en la escritura constitutiva se haya pactado que la sociedad continúe. Por la muerte del socio industrial, siempre que sea una industria que esa industria haya dado nacimiento a la sociedad. Por la renuncia de uno de los socios cuando se trata de sociedades de duración indeterminada y los otros socios ya no deseen continuar con la sociedad, o por resolución judicial. Entonces, para que la disolución de la sociedad surte efecto contra terceros, es necesario que se haga constar otra vez que se inscriba en el registro de sociedades, y disuelta la sociedad se pondrá inmediatamente en liquidación, la cual se practicará dentro de un plazo de 6 meses, salvo pacto en contrario. Existen diversas disposiciones en relación con la repartición del haber social, que después de la liquidación, cómo se van a repartir esas utilidades. También, obviamente, como repetimos varias veces, con los estatutos, en los estatutos se puede prever, es la ley, digamos, de cada sociedad. Entonces, ¿tienen preguntas de sociedades civiles? Digo, mientras recibimos preguntas,
y un poco otra vez haciendo el ejercicio del capítulo anterior, digamos, pudieron notar que más o menos es similar la organización de una asociación y una sociedad, en el sentido de que las dos tienen su órgano supremo, que es la asamblea de socios y asociados, en su caso. Las dos tienen un órgano de administración, y las dos pueden contar con de ambas en escritura pública la parte de las cuando constituyas con bienes que requieran en sí constar en escritura pública, pues la realidad es que necesariamente vas a tener que tener tu contrato de sociedad civil protocolizado ante notario, porque lo vas a requerir también inscribir en el registro público, ¿no? Entonces, al final del día, tengas o no bienes aportados por los socios que en sí requieran que consten en escritura pública. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es los bienes inmuebles, ¿no? Bajo ese artículo, si tú aportas bienes inmuebles, la transmisión de la propiedad de un bien inmueble, la ley te dice que necesariamente se tiene que hacer en escritura pública, ¿no? Entonces ese sería un caso que bajo el artículo que dijo Inés en ese momento, tendrías la obligación de protocolizar tu escritura, tu constitución de sociedad. Pero pues la realidad es que lo tienes que hacer sí o sí, porque vas a necesitar registrarla ante el registro público, y el registro público no te va a dejar inscribirla si no tienes esa protocolización, ¿no? Un poco digamos, la diferencia principal de una asociación civil y una sociedad civil es el fin que persigue, ¿no? Mientras la AC no tiene fin de lucro, la ASC tiene fin preponderantemente económico, que significa eso, ¿no? Que al final del día preponderantemente va buscando un lucro. Ahora, un poco para explicarles el por qué estamos viendo este tipo de figura social cuando estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro, la razón es porque, aunque suene un poco contraintuitivo, la ley del impuesto sobre la renta, que nuevamente les van a platicar más a detalle los fiscalistas mañana, les otorga la posibilidad de también dar este permiso de donataria autorizada a las SCs, y en esos requisitos, como tendría que ser, que en sus estatutos pongan que sus fines no van a ser lucrativos, y que actividades no van a ser repartidas entre sus socios, sino más bien van a ser destinadas al fin social para el cual se constituyó esa SC. Entonces, la naturaleza de la sociedad tiene fin preponderantemente económico, pero este fin preponderantemente económico para efectos de una organización sin fin de lucro va a ser que se destine esas utilidades para esa finalidad social o de beneficencia, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del por qué se está viendo también una sociedad civil, cuando generalmente la ACE es la figura, digamos, idónea para hacer una asociación o una sociedad sin fin de lucro, ¿no? Entonces, un poco para entender esa distinción. El registro de sociedades civiles, respondiendo a la pregunta de Iván, el registro de sociedades civiles es este mismo folio que les decíamos que está dentro del registro del registro público de la propiedad y del comercio. Ahí se registran en ese folio de sociedades civiles a las sociedades civiles. Solo hay como donatarias sobre... Sí, gracias, Iván. Sí, lo decíamos, es un poco extraño por que sean organizaciones sin fines de lucro por la misma naturaleza de la sociedad, como lo platicamos. Generalmente son escuelas, es un tipo de sociedad civil las que se organizan como escuelas, los despachos de abogados, ¿no? Entonces, bajo este régimen de la ley del impuesto sobre la renta que les van a platicar más adelante, pues es como la manera, digamos, de acceder a tipo de organización sin fin de lucro a través de este vehículo de la SC, ¿no?
No hay más preguntas de sociedad civil. Creo que si no hay más preguntas podemos seguir, Inés, con el tema de IAPS para que nos dé tiempo y luego seguirnos con poderes. Perfecto. Entonces, la siguiente figura que vamos a ver es instituciones de asistencia privada, que comúnmente llamadas IAP. Estas son reguladas en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada. En este caso, existen estas IAPs y asociaciones de beneficencia privada que se constituyen conforme a diversas leyes estatales, o sea, depende un poco del estado en el que se encuentren. En este caso, nos vamos a asistencia privada, jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro, que con bienes de propiedad particular ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los beneficiarios y respecto a los cuales es lo que vamos a hablar ahora. Bueno, los elementos principales son que tiene patrimonio propio, que es sin fines de lucro y sobre todo que es para actos de asistencia social. Esta ley establece que la asistencia social de los grupos de la población más vulnerables o en situación de riesgo por su condición de desventaja, abandono o disfunción física, mental. Y son necesarias para valerse por sí mismas y ejercer sus derechos con el objetivo de lograr su incorporación a una vida y laboral y social plena. Se enfocan en la asistencia social. Bueno, requisitos son 3 requisitos. Primero, las personas que quieran constituir una IAP deberán presentar a la Junta de Asistencia Privada una solicitud por escrito anexando a la misma un proyecto de estatutos que deberá contener los siguientes requisitos: nombre o domicilio y generales de los fundadores, denominación, objeto y domicilio de la institución que se pretenda constituir, tipos de actos de asistencia social que se pretende ejercer, patrimonio inicial, actividades que pretenda realizar para sostenerse, el patrimonio inicial, incluyendo el inventario, y las personas que fungirán como patronos o que formarán parte de los órganos de la misma, que eso ahorita voy a explicar lo de los órganos de estas instituciones, en el entendido en el que el patronato, que es uno de los órganos, deberá estar integrado por un mínimo de 5 miembros. Luego, carácter permanente o transitorio de la IAP y bases generales para la administración. Esto todo debe estar anexado a la solicitud por escrito a esta junta. El segundo requisito es que una vez recibida la solicitud de la Constitución, la Junta de Asistencia Privada determinará si es necesario hacer observaciones al proyecto de los estatutos y si los autoriza o rechaza. Entonces regresa con el proyecto autorizado o diciendo esto se tiene que modificar de tal forma, o sea, como que lo asesora o de plano lo rechaza. Y la tercera es que ya una vez autorizados los estatutos por la Junta, esta expedirá una copia certificada de los mismos para que se protocolicen ante notario y se inscriba la escritura correspondiente en el registro público de la propiedad y comercio. Nada más como comentario, las instituciones de asistencia privada tendrán personalidad jurídica desde que se dicte la resolución a que se refiere el último requisito del que hablé. Bueno, los órganos de estas instituciones son el patronato y los patronos. Entonces, el patronato es el órgano de administración y representación legal de una institución, cualquiera que fuera la denominación que se le dé. O sea, lo que estábamos platicando también de que en las sociedades, lo que nos preguntaron de presidente o director o así.
Y los patronos, que son las personas que integran el patronato. Como mencioné anteriormente, tiene que haber un mínimo de 5 y son las personas que integran esta administración y representación legal. El cargo de patrono únicamente puede ser desempeñado por las personas designadas por el fundador o los fundadores y por quien decidan por quien se decida en esta acta de constitución de la IAP o por quien deba sustituirla conforme a los mismos estatutos y en su caso por quien designe el consejo directivo de la Junta. O sea, el consejo de la Junta también puede designar quiénes pueden ser los patronos. Otras consideraciones importantes son que los patronos podrán otorgar poderes generales para pleitos y cobranzas y actos de administración conforme al artículo 2554 del Código Civil, que también lo vamos a platicar más adelante en el siguiente capítulo de poderes. Y siempre van a ser especiales, que eso también vamos a entrar en esa categoría. Las leyes que rigen la IAP son estatales, por lo que se tiene que revisar la ley aplicable en el lugar en el que se constituye. En este caso solo estamos hablando de la Ciudad de México, pero depende del estado en el que estén, pueden revisar la ley local, o sea, la que le va a aplicar al estado. También cabe mencionar que las IAP son vigiladas por la Junta. La Junta como que otorga estos derechos y obligaciones que van de la mano a las IAPs. Por un lado, deben cumplir las IAPs distintas obligaciones, como por ejemplo presentación de informes anuales, envío de presupuestos de ingresos y de egresos anuales también para su aprobación, pago de cuotas, atender visitas de inspección de la Junta. O sea, la Junta las está vigilando todo el tiempo y y le deben explicaciones todo el tiempo a la Junta, digamos, este tipo de obligaciones. Pero por otro lado, es importante decir que al mismo tiempo la Junta les otorga derechos como que les proporciona asesorías, supervisión, les puede otorgar apoyo económico y luego, es más fácil que les otorgue apoyo económico y luego ellos se lo regresan, pero la Junta como que está ahí para sostener a las IAPs, las capacita y es como un acompañamiento a las mismas. También es importante mencionar que una vez que se han realizado las afectaciones de bienes al patrimonio de las IAPs, estas no pueden revocarse, entonces no se pueden regresar. Y las IAPs tienen también como beneficios distintos tratamientos fiscales que, en temas de impuestos, pero que les van a platicar también mañana, entonces no me voy a meter mucho en eso, solo que sí tienen bastantes beneficios fiscales, por eso es bastante bueno tener una IAP. Extinción y liquidación. Las instituciones solo pueden ser extinguidas mediante resolución a través del Consejo Directivo de la Junta. El procedimiento de extinción podrá iniciarse a petición de los fundadores de la IAP, del patronato o derivado de la investigación oficiosa que practique la Junta. Si la Junta considera que la IAP no está funcionando como tiene que funcionar o y no está trabajando para el fin y el objeto que se había puesto en los estatutos, la Junta puede hacer una investigación y decidir que se va a extinguir y liquidar. Luego, los liquidadores tendrán las facultades y obligaciones siguientes, que es elaborar, ya que se decide extinguir, se tiene que liquidar, igual que en las sociedades. Y en las liquidaciones lo que se tiene que hacer es elaborar el inventario de los bienes y derechos de institución y gestionar el avalúo de los mismos, representar legalmente a la institución, obtener del registro público de propiedad de comercio, de la propiedad y del comercio de la Ciudad de México la cancelación de la inscripción de la institución una vez concluida la liquidación y terminada la liquidación, levantar un acta y entregar a la Junta toda la documentación correspondiente a la liquidación. Aunque la Junta lo decide, evidentemente los órganos de la IAP son los que se tienen que encargar de liquidarlo y de entregarle todos los requisitos que pida la Junta. Si hubiera remanentes a la liquidación, estos se aplicarán
conforme a lo dispuesto por, o sea, si conforme a lo dispuesto por el fundador o los fundadores, pero en caso de que los fundadores no hayan dejado, o sea, no hayan expresado a qué se van a aplicar los remanentes de la liquidación, los bienes pasarán a la institución o las instituciones de asistencia privada de la Ciudad de México que designe otra vez el Consejo Directivo de la Junta, que en general son IAPs que tienen un objeto parecido, o sea, similar al de la IAP que se está liquidando. Un poco las diferencias de estos tres, o sea, de las tres figuras que acabamos de platicar, son, bueno, el fundamento legal, el objeto de la asociación civil y de la IAP son similares porque son sin fines de lucro y la sociedad civil en principio con fin de lucro, pero lo que platicamos de que se podía, o sea, si se prevén los estatutos, pueden las utilidades regresar a la sociedad, pero también platicamos que es más bien una excepción. Luego, las sociedades civiles sí tienen aportaciones, que es que los socios aportan distintos bienes a la sociedad y se quedan en la sociedad, pero como que, o sea, sí es una obligación aportar. En cambio, las asociaciones civiles y las IAPs no tienen aportaciones, o sea, después la ley aplicable y los órganos de la asociación civil y de la sociedad civil son muy parecidos, o sea, es lo mismo, es asamblea general, administración y de vigilancia. Y de la IAP es el patronato y los patronos. Y luego otras consideraciones que hace una diferencia muy grande es que la IAP conlleva derechos y obligaciones ante la Junta, que son los que acabamos de platicar. Gracias, Inés. Un poco para recapitular el tema de las IAPs. Si pudieron darse cuenta, su manera de constituirse es ligeramente distinta que la constitución de una AC o de una SC, ¿no? Primero porque en lugar de irte directo con el notario y decirle, toma, aquí está mi contrato de sociedad y estos son mis estatutos y protocolízame y luego voy a inscribir al registro, aquí primero tienes que ir con la Junta a que te autorice la constitución de esta institución, ¿no? Y con los requisitos que ya dio Inés, la Junta tiene los elementos para saber si te autoriza o no. Una vez autorizada, ya te volteas con el notario y vas con él a llevarte esa autorización y a protocolizar el documento en donde se hagan constar tus estatutos y ya después los inscribes, ¿no? Entonces es un paso adicional que tiene esta institución a diferencia de las ACES y las SCs. Digamos, un poco regresando a las diferencias, y creo que es importante que se queden con esto, es cuando ustedes quieran o estén considerando la forma en que van a tener una organización sin fin de lucro, pues van a considerar varios temas, ¿no? Uno de ellos muy importantes es, además de la figura, que como lo platicamos, pues digamos, la figura por excelencia para hacer una organización sin fin de lucro es una AC, ¿no? Y finalmente se estila mucho empezar por ahí, porque es la que, digamos, es la que te dice que no tiene fines de lucro, su propia naturaleza lo establece así, y a diferencia de las IAPs, no tiene todas estas cargas administrativas que te representa estar siendo vigilado por la Junta, ¿no? Digamos, si bien representa ciertos beneficios estar vigilado, la realidad es que también tiene ciertas cargas que quizás si estás empezando con una organización sin fines de lucro, pues te conviene más empezar por una AC normal, transitar después a una AC con autorización otorgada por el SAT para recibir donaciones deducibles de impuestos y luego tal vez llevarla a una IAP, ¿no? Dependerá de cómo vayan evolucionando su organización, pero digamos, esa es una opción para empezar, ¿no? Y mucho depende también la percepción que tiene un donador hacia ciertas asociaciones.
cuando ustedes, o sea, seguramente les han preguntado que si quieren donar para fundaciones que ayudan a niños con síndrome de Down o para asociaciones contra el cáncer o en mil asociaciones, ¿no? Y lo primero que se preguntan ustedes es, oye, pues ¿qué onda con esta asociación, esta organización, ¿no? Está debidamente constituida, sobre todo en México, ¿no? Que te entra la duda si te pueden estafar o no, si estos recursos verdaderamente van o no a parar a donde dicen que van, ¿no? Entonces, una manera o una manera de legitimar tu organización es precisamente ser una institución, una IAP, ¿no? Porque están tan reguladas y tan supervisadas y anualmente tienes que presentar un presupuesto y te lo autorizan y tienes que presentar informes anuales y demás. Está tan regulada que pues que a uno le da tranquilidad donar a ese tipo de asociaciones, ¿no? La otra cara de la moneda es que por lo mismo pues te conlleva a ciertas obligaciones. Una asociación civil, al igual el otro extremo, ¿no? Si no estás autorizada como donataria para efectos del impuesto sobre la renta, pues también a lo mejor tus donantes pues se cuestionan si se va a destinar los fondos. Entonces, hay un punto intermedio, como lo veo yo, es que seas una ACE, pero como con la autorización para ser donataria conforme a la ley del ISR, ¿no? Entonces ya te legitima un poco más porque también tienes ciertas obligaciones de reporteo con el SAT cuando eres donataria autorizada, ¿no? Entonces, un poco lo que les quiero dejar es, dependerá de cómo empiecen, de cuál es la vida de su organización, en qué momento de su organización están, para saber qué vehículo utilizan, ¿no? Tómenlo mucho en cuenta. Vale la pena para muchas asociaciones que ya llevan tiempo y que ya tienen suficientes fondos y demás como para soportar esta carga administrativa, el transitar hacia una institución de asociación privada, ¿no? Entonces eso creo que es importante. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento. Si no, creo que podemos pasar al tema de los poderes, Inés, y al final dejar 5 minutitos por si se les ocurre alguna otra cosa. Ok. Entonces no, creo que no hay preguntas, entonces sí seguimos. Entonces sí, nada más para complementar lo que dice Rodrigo, sí, o sea, tomar muy en cuenta que pueden empezar como una AC y transformar esa AC mediante la Junta otra vez, o sea, porque ya se entra esta regulación de la Junta, pero se pueden convertir en una IAP. Ok, entonces voy a seguir con poderes. Entonces, el poder es la facultad concedida a una persona llamada representante para obrar a nombre y por cuenta de otra llamada representada. Tiene 3 tipos de fuentes, que es, o sea, los poderes se pueden otorgar por ley, que es la patria potestad y socios administradores de una sociedad, por resolución judicial, que los nombra un juez, o unilateralmente por el otorgante, que es en este caso de la AC, SC o IAP de lo que estamos platicando, que es a lo que nos referimos. Un poco la representación es el acto por voluntad del cual una persona dotada de poder, llamada representante, obra a nombre y por cuenta de otra llamada representada. En sentido propio se entiende la declaración unilateral que el representante hace frente a terceros al realizar determinado acto jurídico. Entonces, a través de un poder se actúa en nombre y representación y se entiende que, que es por la voluntad, digamos, del otorgante. El poder es la facultad de representar, en tanto que la representación es ya el ejercicio mismo de la facultad. El efecto de la representación es que el acto que realiza el representante a nombre del representado produce efectos jurídicos, activos y pasivos directamente sobre el patrimonio del otorgante del poder, ya que el representante queda completamente ajeno a los derechos y obligaciones que deriven de tal acto.
Entonces es importante determinar a conciencia las personas a las cuales se otorgan y las limitaciones a las que están sujetos los poderes, siendo que su ejercicio obliga a quien lo otorga. Adicionalmente al poder existe el mandato, que es un contrato regulado en términos del Código Civil igualmente. Los tipos de poderes son de actos de dominio, pleitos y cobranzas, actos de administración y suscripción de títulos de crédito. En el Código Civil del Distrito Federal están regulados los 3 primeros en diferentes párrafos. Un poco los actos de dominio son facultades de dueño relativo a los bienes y para hacer gestiones a fin de defender esos mismos bienes. De pleitos y cobranzas, basta que se otorguen con todas las facultades generales y especiales para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. Y es en materia, y en materia laboral se requiere de una redacción especial conforme a la Ley Federal del Trabajo. Pleitos y cobranzas, como su nombre lo indica, es para temas de representación en juicios y en cualquier tipo de problemas legales. Actos de administración sirven para toda clase de asuntos administrativos. Y luego en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito se regula la suscripción de títulos de crédito, que puede ser, se puede otorgar un poder de suscripción de títulos de crédito que es relativo a los bienes igual, pero para hacer toda clase de gestiones y defenderlos, pero en temas de títulos de crédito. Y luego, para concluir, los poderes, tienen distintas limitaciones que sirven como un candado las limitaciones. Entonces, como que se restringen un poco los poderes. Los poderes pueden ser generales, que son de dominio, administración, pleitos y cobranzas, suscripción de títulos y operaciones de crédito, o especiales, que son generales en cuanto a facultades, pero limitados para su objeto, que quiere decir que se puede otorgar evidentemente solo un poder de un tipo y no poder otorgar los demás. O también de forma individual o mancomunada, esto es muy importante, los poderes pueden otorgarse de forma individual y decir, yo quiero que él, me represente, le otorgo un poder y él puede actuar en mi voluntad, digamos, pero de forma individual. Si es mejor o no mejor, pero muchas veces cuando son transacciones grandes o cuando son asuntos muy importantes, los poderes se otorgan de forma mancomunada para que no solo una persona actúe de forma individual, sino que entre 2 o más personas tengan que ejercer ese poder para poder representarme. Y también los poderes, pueden estar limitados siendo un poder, pero de cierta forma. En los estatutos en general se otorgan los poderes desde el principio y ahí se pueden meter las limitaciones. Si no están en los estatutos, también se pueden, en las asambleas, se pueden otorgar y revocar poderes, que no tiene que ser solamente desde el principio. Los estatutos de la asociación o sociedad establecerán los requisitos que se deban cumplir para el otorgamiento de poderes, que es lo que estoy diciendo. En los estatutos son las reglas mediante las cuales se van a otorgar estos poderes, pero se pueden otorgar o revocar después. La formalidad de los poderes es que debe constar en escritura pública los siguientes poderes. Los poderes generales, aquellos cuyo negocio superen una cantidad equivalente a 1000 veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente al momento de otorgarse. O 3, aquellos cuyo negocio deba constar en instrumento público conforme a la ley. Los poderes para la suscripción de títulos de crédito deberán estar inscritos en el Registro Público de Comercio. Y las implicaciones de los poderes: se actúa en nombre y cuenta de la sociedad o de la institución o de la asociación.
siempre y cuando el apoderado no actúe más allá de sus facultades. Si actúa más allá de sus facultades, o sea, de las facultades otorgadas en el poder que tiene, ya no entra en la esfera jurídica de la sociedad o la asociación, sino que entra en su propia esfera jurídica. Y si una persona actúa sin tener un poder o si excede sus facultades, actúa a nombre propio, entonces entra en su propia esfera jurídica y responde con su patrimonio y no con el patrimonio de la asociación, sociedad o institución de la que hablemos. Rodrigo, ¿quieres complementar algo? Perdóname, estaba hablando con el micrófono apagado. Digamos, la vida de las organizaciones, pues siempre se van a topar con temas que deban o que tengan que ver con el otorgamiento de poderes, ¿no? Una persona física puede actuar por sí misma o puede otorgar poderes, ¿no? Una persona moral, digamos, sus representantes legales siempre se van a ejercer a través de personas físicas o por lo general por personas físicas y otorgados en la escritura constitutiva, ya sea que la ley les otorgue facultades, por ejemplo, al órgano de administración. En el caso de las sociedades civiles, por ejemplo, te dice que el órgano de administración tiene ciertas facultades, o ya sea que la asamblea de socios asociados otorguen esos poderes a través de una asamblea, ¿no? El caso es que siempre va a haber la necesidad de tener poderes otorgados. Lo importante aquí es que hay que tener cuidado cuál es el alcance de esos poderes, qué significan este tipo de poderes y cuáles son esas implicaciones, ¿no? Porque Inés nos hablaba de 4 tipos distintos de poderes, ¿no? Actos de dominio. El ejemplo clarísimo es, quieres vender un bien inmueble, necesitas poderes para actos de dominio. Actos de administración. Quieres realizar el trámite para tu organización, vas a ir a la CFE a dar de alta o abrir un contrato de recibo de luz, pues necesitas actos de administración, pleitos y cobranzas, como bien lo dijo Inés, temas de controversias y de pleitos y de demandas y demás. Esos son ese tipo de pleitos y cobranzas. Títulos y operaciones de crédito. El clásico ejemplo es un cheque o un pagaré, ¿no? Necesitas este tipo de poderes para firmar este tipo de documentos, ¿no? Entonces, es importante porque al final un poder o un apoderado en este caso va a obligar a su poderdante en la medida en que esté dentro del ejercicio de sus facultades lo que él haga, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con quienes otorgamos esos poderes. Para eso sirve las limitaciones que Inés estaba platicando. Tú, por ejemplo, actos de dominio. Pues no le vas a otorgar a cualquier persona la facultad de vender el inmueble que tú estás utilizando para tu asociación, ¿no? O sea, yo lo que haría sería, pues actos de dominio, pues solo los tendría yo como asociado si fuera mi caso y alguien en quien confío, ¿no? Pero si acaso lo que se estila también es poner candados y es la mancomunidad uno de esos candados, ¿no? Yo puedo decir, Inés va a tener el poder para actos de dominio, pero su ejercicio no puede ser individual, tiene que ser mancomunado junto con otras 2 personas que también tengan esa facultad. Entonces, tú vas limitando de esa manera el ejercicio de tus poderes y eso te revierte ciertos candados, cierta protección para saber que no va a ir Inés a correr con su poder individual a vender el inmueble, ¿no? Sino que por lo menos si a Inés le pasa eso, va a llegar alguien más y cuando lo quiera utilizar su poder va a decir, oye, pues tú necesitas a alguien más con esa facultad, ¿no? Entonces es un candado adicional. También el tema de las limitaciones se refiere, decía Inés, en cuanto a su objeto. Y no en cuanto a sus facultades. Esto quiere decir que lo puedes limitar para cierto, por ejemplo, un poder para actos de administración. Lo otorgas con todas las facultades generales, es decir, puede hacer los actos de administración que se requieran, pero en específico pero limitado en cuanto a su objeto. Quiere decir que tú lo limitas para
cierto acto en particular. En el ejemplo que les daba, tú estás limitando su poder solo para que esta persona vaya a hacer el trámite de la luz o abrir la cuenta de banco o abrir el teléfono. Pero solo particularmente para eso y no en general para cualquier cosa, ¿no? Entonces, de esto sirve estas digamos, generalidades, estas limitaciones, y hay que tener mucho cuidado siempre teniendo en cuenta que, pues que al final del día los apoderados es como si la persona moral estuviera actuando o la persona física en casos distintos estuviera actuando a través de otra persona, en este caso el apoderado, ¿no? Entonces es con lo que hay que tener mucho cuidado. Y pues bueno, en cuanto a temas de poderes, me parece que es lo relevante, lo rescatable. No sé si hay alguna pregunta. Hay una pregunta de Miriam. Si tengo una OSC constituida en el extranjero, ¿cómo puedo replicarlo en México? ¿Debo hacer un trámite específico? Y si es así, ¿cómo se llama ese trámite? ¿O debe ser de cero la vez? Mira, ese es un tema, Miriam. Tú puedes replicarla, la puedes empezar de cero. Si tu OSC allá se dedica a cuidar personas adultos mayores, puedes abrir aquí una organización desde cero que tenga el mismo objeto, ¿no? Y de hecho las donatarias autorizadas, por ejemplo, pueden pedir autorización para recibir donativos si es el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces podrías establecer ahí un buen canal de comunicación. El tema de replicarlo sin tener que abrir desde cero es que tú tienes otras figuras en el derecho mexicano, como puede ser una sucursal o puede ser también un establecimiento permanente o puede ser también una oficina de representación. Y dependiendo de si vas a realizar actos o no de comercio aquí en México, ese tipo de figuras te serviría. Pero habría que analizar cada una de las figuras y el caso en particular de tu OSC para saber si vale la pena o no abrir una oficina de representación de esa sociedad extranjera, ¿no? Porque para efectos de derecho mexicano lo único que te va, o sea, lo relevante es que es una sociedad extranjera constituida conforme a las leyes de otro país y que quiere de alguna manera establecerse en México, ¿no? Y dependiendo qué quiera hacer en México es lo que te va a servir. Si quieres solamente hacer publicidad de tu OSC extranjera, pues probablemente lo único que te sirva sea, o lo que más te sirva sea una oficina de representación, ¿no? Si quieres hacer más actos, pues hay que ver qué tipo de actos y dependiendo de eso te conviene o no hacer una sucursal, ¿no? Pero al final del día, si quieres diversos beneficios fiscales o los beneficios que te otorga ser una IAP, pues necesariamente tendrás que constituirte como una sociedad mexicana, ¿no? De eso va a depender un poco. Dime. Hay otra pregunta, ¿los apoderados tienen que rendir cuentas ante la sociedad? Sí, los apoderados tienen que rendir cuentas, o sea, porque al fin y al cabo estás actuando en nombre y por cuenta de la sociedad o de la asociación. Entonces, hay rendición de cuentas después. O sea, digamos, es más bien una práctica, ¿no? Sí es importante que si tú tienes un apoderado, pues al final del día el apoderado te va a decir, oye, pues fíjate que hice esto o hice lo otro, ¿no? Obligación per se, pues legalmente pues no la tiene, ¿no? Pero sí moralmente, y sí es común que te exijan el rendimiento de este tipo de cuentas, como bien decía Inés, ¿no? Ya vi las otras preguntas, perdónenme. ¿Cuándo deben los poderes especiales? ¿Tienen que estar protocolizados? Por ejemplo, en ese momento. Sí, los poderes especiales se protocolizan también en ese ejemplo. Un poco si no te vas a la regla dependiendo del monto para lo que se utilicen, porque si son generales en cuanto a sus facultades, necesariamente se protocolizan, pero pueden ser especiales por sus facultades, ¿no? También, y en ese caso te vas a la siguiente regla del monto de si se requiere o no protocolizar. Los apoderados, ok. No sé si tengan alguna duda, algo más que agregar, Inés. Creo, ya no hay más preguntas tampoco. No.
El aviso de actualización de socios ante el RFC se lleva ante el SAT. Sí, ahí hay un par de avisos. Sí, el normal del RFC se lleva ante el SAT. Generalmente das un aviso de quiénes son tus socios. Eso seguramente te lo podrán o abordarán ese tema mañana. Todos los temas fiscales lo podrán ver mañana. Y digamos, pero sí, la respuesta en corto sí, y se los van a platicar mañana. No sé si tengan alguna otra duda o les haya algún otro comentario. No, pues pues bueno, se nos acabó el tiempo también. Muchas gracias a ustedes, la verdad. Gracias. Les agradecemos las preguntas que nos hicieron. Fueron muy buenas, son muy atinadas a lo que es una organización de este tipo. Digamos, nos ayudaron mucho a nutrir la presentación, que al final del día es lo que pretendía, ¿no? Que también ustedes se acercaran con preguntas para poder resolver dudas, ¿no? El tema de la transmisión por YouTube, ahí sí se los puede informar Iván. Uh-huh. Ahí ya les aviso, pero Inés, Rodrigo, pues hago extensiva pues un agradecimiento a nombre de todos los que estamos aquí escuchando esta conferencia. La verdad ha sido una muy buena conferencia. Les agradecemos a ustedes, al Buffet Rich Müller, al Centro Mexicano Pro Bono por la iniciativa de hacer estos maratones de cursos, sobre todo la Universidad de México, que siempre estamos interesados en sacar pues estas iniciativas para que para que se desarrolle el capital humano de las OSC. Y pues la transmisión en YouTube lo pueden checar dentro de lo que es la página www.colima56.com. Ahí encontrarán el apartado del segundo maratón de cursos para constituir una. Les agradezco de todo corazón este breve tiempo que nos dieron. Gracias, Inés, Rodrigo. Con mucho gusto, Iván. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Y a todos, muchas gracias por su asistencia.